La pregunta para empezar al doctor Cagüeñas es, ¿cómo evalúan ustedes, o usted en este caso, la gestión de riesgos? ¿Cómo se ha manejado en el Ecuador? ¿Qué hemos hecho bien y qué debemos aprender para no repetirlo? Como colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos hemos analizado el contexto y hemos planteado una carta abierta a las diferentes autoridades nacionales con propuestas concretas para atender este desastre. El primer punto importante para comprender esta situación es que no nos encontramos en una crisis sanitaria, sino es un contexto de desastre. Así lo ha definido Naciones Unidas como una disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o una sociedad en cualquier escala. Evidentemente estamos ante una disrupción del funcionamiento y es fundamental atenderla, esta situación desde esa perspectiva con las herramientas de la gestión de riesgo de desastres y a partir de eso nuestra carta con 23 propuestas concretas, técnicas para gestionar el riesgo de desastres. A ver, ¿dónde ha fallado puntualmente? Ustedes en esa comunicación seguramente hacen una radiografía de lo bueno, de lo malo y qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué ha sido lo que no se ha manejado adecuadamente? A ver, el primer punto, Jimmy, como señalo, es dar la perspectiva de una crisis de emergencia. Recordemos que la primera autoridad en responder fue el Ministerio de Salud y se declaró la emergencia sanitaria exclusivamente en el sector salud, sin prever, sin actuar en la reducción del riesgo de desastres. Uno de los primeros puntos de nuestra carta es la necesidad de fortalecer la institucionalidad. La gestión de riesgo de desastres a partir del mandato del 2008 requiere tener un ente rector establecido por ley, es decir, se requiere una rectoría que una ley orgánica establezca a un ente rector de carácter técnico. Esta ley hasta el momento no existe y ha sido gestionado de manera política al vaivén de varios decretos. Es una primera observación que tenemos. A partir de esa institucionalidad no se da una gobernanza del riesgo de desastres, no se integra a todos los sectores, no se aborda el sector económico, social de una manera integral. Y otro punto fundamental es el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados. Se requiere trabajar en el fortalecimiento para respuesta. Vemos que el día de hoy tan solo se ha pasado la responsabilidad a los GATS sin darles la fortaleza debida en el proceso previo, sin darles la capacitación, la estructura, el financiamiento para estos escenarios. Dígame, doctor, ¿usted cree que la Secretaría de Riesgos debería, no sé si la palabra sea, manejar, administrar, dictar las directrices en el COE nacional y en los COEs cantonales? Su pregunta es muy válida. Primero, la observación ya no es Secretaría de Gestión de Riesgo. Recordemos que en el año 2018 se buscó fusionarla con el Ministerio de Defensa. De hecho, ese fue el motivo por el cual nos integramos en este colectivo. Más de 5,000 firmas recogimos nosotros en ese momento en contra de aquella propuesta y se creó un Servicio Nacional de Gestión de Riesgos con limitaciones técnicas, con limitaciones de capacidad, con mucha dependencia administrativa y es fundamental que se cuente con un ente rector técnico. Evidentemente que a partir de este ente rector técnico se den las directrices en base a información científica motivada. Justamente un punto que nosotros planteamos es que se debe fortalecer los centros de investigación, es el punto 23 de nuestra carta, y financiar permanentemente investigaciones con enfoque en el conocimiento y en la reducción de vulnerabilidades, es decir, prevenir, trabajar en el ex ante. Nosotros conocíamos lo que estaba pasando en Wuhan en el mes de diciembre y como país debíamos estar preparados para reducir el riesgo, tanto a nivel nacional como local, y el rol del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos era fundamental. Claro, doctor, no sé si en resumen de esta parte de la entrevista, el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional empezó a reaccionar tarde. Sí, así es. Evidentemente es una respuesta tardía, no solo frente a la pandemia, sino una respuesta tardía en el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos. Veíamos lo que ocurrió en el año 2016 en Manabí. Usted en un momento entrevistaba al gobernador, aún existen problemas graves y no se aprende de las lecciones y eso es fundamental como Estado. Nosotros planteamos justamente que esta es una oportunidad para fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, no agotarnos en la emergencia, no agotarnos en el corto plazo. Debemos trabajar en una agenda a futuro. En eso se centran nuestros 23 puntos de propuesta, en el generar desarrollo económico de manera integral, la educación, la accesibilidad a las tecnologías, una visión estructural, para lo cual ya existen herramientas concretas de gestión de riesgos de desastre, experiencia y personal capacitado, y el Estado debe integrarlos y trabajar conjuntamente, e insisto, con los gobiernos autónomos descentralizados, porque el abordaje local es fundamental. Dentro del fortalecimiento del sistema de salud también es importante.
pero hay que entender el sistema de salud no estrictamente como los hospitales, desde la primera línea, desde los paramédicos que se encuentran en los aeropuertos y puertos, en los equipos de protección personal que ellos merecen y necesitan, verlo de manera integral, la prevención ante todo, y tener en cuenta un posible segunda o tercera ola de brotes que van a ocurrir. Es parte de la gestión de riesgos, de prevenir, de hacer un ejercicio prospectivo, viendo a futuro, Jimmy. Y el perfil del secretario o secretaria de riesgos debería ser diferente, yo no sé, ¿no? ¿Cuál debería ser el perfil? Completamente. Es un perfil técnico. El ente rector debe tener esta característica de ser una entidad con probidad técnica, no aprender en el ejercicio de desastre. Así nosotros lo señalamos de manera concreta. Se debe tener la experiencia, la experticia y la capacidad para asesorar a las autoridades gubernamentales, para ser tomadores de decisiones. Debe tener formación. Nosotros en el colectivo integramos permanentemente a más de 350 adherientes. Están trabajando en la gestión de riesgos de diferentes líneas, economistas, ingenieros en gestión de riesgos, geógrafos, vulcanólogos y médicos, que justamente debemos dar esa perspectiva integral, y ese es el lineamiento de formación que se requiere tener desde la gestión de riesgos, riesgo personal, técnico, profesional, en todos los niveles y más aún en la cabeza, estimado Jimmy. Ya, ahora, doctor, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Los han invitado a una reunión? ¿Les han pedido asesoría? ¿En qué, de qué ha servido esa comunicación donde ustedes se hacen presentes con sus recomendaciones? Bueno, Jimmy, nuestra carta abierta se hizo pública en una plataforma e invitamos a la comunidad a sumarse. Son 23 puntos específicos. Salió el día 12 de mayo, dirigido al presidente de la Asamblea, a la fiscal general, al contralor, porque también es fundamental el proceso de control y fiscalización de los actos que están generando. También al presidente de la Asociación de Municipalidades. Esta carta abierta al momento ya tiene más de 900 firmas. Invitamos a la ciudadanía, a los radioescuchas, a que la revisen, a que vean, están de acuerdo y que se sumen a ella. Pediría, Jimmy, si puedes en tus redes también dar el link. Y aún no tenemos una respuesta concreta de parte de las autoridades. Esperamos que escuchen, que ante todo implementen estas medidas. Como colectivo hemos estado trabajando permanentemente por fortalecer la gestión de riesgos en todas situaciones, más aún frente a la pandemia que estamos viviendo. Con mucho gusto, si me pasan el link, Hugo, encantado lo difundimos en mis redes. Doctor Hugo Cagüeñas, docente universitario y miembro del colectivo Ecuador con gestión de riesgos. Que tenga usted un buen día, Hugo. Buen día. Un abrazo virtual. Gracias, Jimmy.